Vale, tenía ganas de hacer este vídeo porque creo que puede servirte de mucha utilidad si eres una persona a la que le cuesta dormir por las noches, si tiene un sueño ligero o le cuesta conciliar el sueño. Y es que te pongo un poquito en contexto. Yo soy una persona que durante 2-3 años de mi vida tuve muchos problemas para poder dormir. En mi caso no era que me costaba conciliar el sueño, porque soy una persona que se duerme con mucha facilidad. De hecho, soy una persona que me puedo quedar dormida en el autobús, me puedo quedar dormida en el metro, o sea, no tengo ningún problema, cero problemas para quedarme dormida. Mi problema era que una vez que yo estaba dormida tenía el sueño bastante ligero y podía dormir a lo mejor 2, 3, 4 horas seguidas y de repente me despertaba. Y solía despertarme además a las 4, 5 de la mañana, no sé por qué, pero las 4 y las 5 eran como mis horas fetiche. ¿Sabes estas horas que te despiertas y ya no puedes dormir porque falta como 1 hora o 2 para que suene el despertador y ya no tiene ningún sentido que te vuelvas a dormir? Bueno, pues era como que mi cerebro me despertaba siempre sobre esa hora. Y era bastante frustrante porque yo me despertaba y no podía volver a dormir, ya era demasiado tarde como para poder conciliar el sueño y poder descansar. Y era muy frustrante porque todos los días, todos, absolutamente todos, religiosamente me despertaba a las 5 de la mañana. Y no entendía por qué. Así que he querido hacer un vídeo contando qué he hecho para solucionarlo, porque sí se puede solucionar, créeme que se puede. Y quiero primero contar un poco en contexto, lo voy a dividir en 3 partes. En contexto va a ser cómo me encontraba yo mentalmente en ese momento de mi vida. Después, consejos que a mí no me han funcionado, técnicas que he utilizado que no me han funcionado en absoluto. Por último, voy a decir lo que sí me ha funcionado a mí. De nuevo, yo no soy una experta. Si estas técnicas te ayudan y te sirven, estupendo. Pero si el problema es mayor, creo que es interesante y adecuado que consultes con un profesional. Vale, voy a poner un poco en contexto cómo se encontraba mi cabeza en ese momento, y es que yo estaba en un momento de mi vida en el que no lo estaba pasando bien, tenía muchas preocupaciones y muchos problemas que yo percibía como reales, pero que realmente no lo eran, que eran más fruto de la ansiedad y de las expectativas y de la necesidad de control que yo tenía en ese momento, más que algo real y tangible que me ocurría en mi vida. Sin embargo, era una persona que sufría bastante, con muchos pensamientos intrusivos y con mucha ansiedad. Aunque sí que es cierto que no tenía pensamientos intrusivos a lo largo del día, no es que estuviera pensando todo el tiempo, pero sí que a nivel inconsciente sí que tenía muchas cosas que se repetían y me perturbaban, y tenía una visión muy, muy absolutista de las cosas y, y no daba mi brazo a torcer a ver las cosas de diferentes perspectivas, ¿vale? Por así decirlo. Es decir, que estaba sufriendo bastante mentalmente y me generaba mucho estrés diario. Y cuando me iba a la cama, como digo, no tenía problemas para conciliar el sueño, porque yo no soy una persona a la que le cueste dormirse, no soy una persona que se meta en la cama y de repente tenga un montón de pensamientos que no paran de dar vueltas, pero también pienso que si tú eres ese tipo de persona, esto también te puede servir, este vídeo te puede ayudar. Pero a mí lo que me perturbaba especialmente es que yo me iba a la cama y conseguía dormirme y luego me despertaba, eran las 5 de la mañana y abría los ojos y me despertaba. Y me despertaba además con muchísima energía, me despertaba curiosamente con mucha energía, era como que ya no podía dormir. No me despertaba con ansiedad, no me despertaba con pensamientos intrusivos, no me despertaba con preocupaciones, pensando en soluciones, no era ese tipo de sentimiento.
Yo simplemente me despertaba por la mañana y era como la necesidad de que no podía seguir durmiendo, que me sentía con muchísima energía y que tenía que hacer cosas, tenía que activarme y hacer cosas. Este tema que lo hablé con varias personas, algunas personas me dijeron que este tipo de comportamiento es una patología, tiene un nombre, pero yo nunca he acudido a un profesional para que me lo dijera. Entonces, no considero ni he considerado nunca que esto sea algo intrínseco en mi persona. Creo que simplemente debido a unos malos hábitos mentales estaba haciendo que mi cerebro actuase de esa manera y despertarme de esa forma. Entonces, yo soy una persona que creo bastante en la capacidad de la neuroplasticidad y me negaba a creer que yo simplemente pues que era así y ya está, y que como soy así, pues soy así y me lavo las manos. Entonces, me puse a buscar soluciones, porque cuando yo me levantaba a las 5 de la mañana y no podía dormir, aunque sí que las primeras 2 horas me levantaba con muchísima energía y me ponía a hacer cosas y me ponía a hacer el desayuno y me ponía a moverme y me ponía a hacer un montón de historias. He llegado a poner lavadoras a las 6 de la mañana, he llegado a limpiar la casa entera a las 6 de la mañana. Sí que luego es cierto que el resto del día estaba muerta y llegaba a las 9 de la mañana y estaba que no podía más, porque me había levantado a las 4, a las 5 de la mañana y ya no podía con mi vida. Estaba de muy mal humor, todo me irritaba, ¿sabes? Esos días que no has dormido, ¿vale? Esos días que por lo que sea no has podido dormir y entonces de repente todo te irrita. Y vas en el metro y escuchas a una señora toser y dices, señora, usted, su forma de toser me da muchísimo asco y no la soporto, ¿sabes? Ese nivel de irritabilidad, ese nivel de neurosis, era algo que era como cotidiano en mi día a día. Estaba muy, muy irritable, con lo cual el resto de mi vida y de mis interacciones las hacía mucho más difíciles y mucho más complicadas. Tampoco ayudaba a mi nivel de rumiación mental y mis pensamientos recurrentes, evidentemente. Este tipo de estado mental en el que yo estaba cansada. No podía enfrentarme a las cosas de una manera eficiente. Era algo que me repercutía en mi trabajo, en mis estudios, en mis relaciones personales. En general, este problema del dormir, la verdad que me ha afectado en muchas áreas de mi vida, por no decir en todas. Y es algo bueno, que mucha gente infravalora lo importante que es el dormir bien para la salud mental. Y por último, voy a decir lo que sí me ha funcionado a mí. De nuevo, yo no soy una experta. Si estas técnicas te ayudan y te sirven, estupendo. Pero si el problema es mayor, creo que es interesante y adecuado que consultes con un profesional. Vale, ahora voy a hablar de lo que a mí no me ha funcionado. Consejos que me dieron que igual si los quieres probar a lo mejor a ti te funcionan, pero a mí no me funcionó en absoluto. Uno de ellos fue que me aconsejaban que hiciera más deporte, que hiciera más ejercicio, sobre todo por la noche, para cansarme cuanto más posible, irme a la cama agotada y entonces no despertarme por la mañana. Y estuve probando hacerlo durante un tiempo y sí que es cierto que me iba a la cama muy cansada y solía eh, entrenar más tarde de lo habitual y llegaba a la cama y me acostaba y estaba muy cansada, pero luego, boom, las 5 de la mañana y me volví a despertar y era como, ¿cómo es posible? Si estoy tan cansada, de repente me despierto a las 5 de la mañana. Y por cierto, esto es algo que a día de hoy me sigue sucediendo y es porque tiendo a dormir peor cuando hago ejercicio por la adrenalina que tengo en el cuerpo, pero es algo normal. Pero a mí esta técnica de estar cuanto más cansada, irme a la cama y pensar que iba a dormir del tirón, pues a mí no me funcionó en absoluto. Me aconsejaron que tomase gominolas de melatonina y las estuve tomando, no me sirvieron de nada, estuve tomando unas gominolas comerciales, no me sirvieron en absoluto. Me recomendaron una planta india que se llama ashwagandha, que yo no lo conocía y por lo visto es una planta que tiene muy buenas propiedades y que, bueno, a mucha gente le ha funcionado. Para mí fue como beberme un vaso de agua, básicamente.
Aumenté la dosis, tanto de las gominolas como de la ashwagandha. Tampoco me funcionó de nada. Nunca quise acudir a un profesional ni tomar fármacos porque yo personalmente creo que esa es la última opción. Para mí es la última opción, es algo que no considero de primeras. Quería primero probar cómo yo poder con mis propios medios solucionar este problema que tenía con el sueño. Así que descarté en un primer momento el acudir a un profesional. Pero si tú piensas que este problema es algo que te desborda y que no necesitas, pues me parece estupendo, no lo juzgo en absoluto. Entonces, como esto es algo que me di cuenta que no me pasaba a nivel consciente, porque no me iba a la cama y tenía pensamientos de madre mía, va a pasar esto, me va a pasar lo otro, no sé qué. No tenía pensamientos recurrentes cuando me metía en la cama y no tenía ningún problema para dormir. Sin embargo, me levantaba a las 5 de la mañana yo sola. Entonces entendí que mi problema era algo más profundo, algo más a nivel subconsciente y que tenía que trabajarlo de otra manera y abordarlo de otra manera. Entonces, hubo gente que me recomendó que hiciera ciertas cosas, por ejemplo el journaling, que es algo que hay mucha gente que le sirve el escribir sus pensamientos por la noche, porque les hace relajarse, les hace reflexionar, tiene muchos beneficios. Y yo estuve un tiempo haciéndolo, ¿no? De este tipo de pensamientos recurrentes que yo tenía. Y de hecho tengo un vídeo hablando sobre este tema, de un truco que tengo para calmar mi mente cuando ya no puedo más. Y estuve un tiempo escribiendo mis pensamientos en un cuaderno y no me sirvió de nada. Lo único que me sirvió es para tener mis pensamientos e intimidades escritas en un cuaderno que alguien puede encontrar. Fantástico. Solución maravillosa. Infusiones. A algunas personas les funciona tomar una infusión, una valeriana o algunas infusiones que hay a día de hoy en el mercado que están pensadas para este tipo de cosas. Lo dicho, para mí era como beberme un vaso de agua. Bueno, pues ahora sí que voy a contar lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Y como ya digo que esto es algo que tenía que trabajar a nivel más profundo, más de mi día a día, pues empecé a hacer una serie de ejercicios diarios que me han ayudado a poder solucionar mi problema con el sueño. Tengo que decir que esto no es algo inmediato, ¿vale? O sea, si tú empiezas a hacer estos ejercicios, no pienses que la primera noche, ni dentro de una semana, ni de dos, se va a solucionar. Que te vas a volver a despertar a las 5 de la mañana y vas a decir, pero ¿por qué si lo estoy haciendo todo bien? Si llevaba 4 días durmiendo, ¿por qué hoy? Te va a volver a pasar. Lo importante es que no te desesperes, que entiendas que si pasa, ha pasado, que no significa que vaya a ser un mal día por ello, y que sigas intentándolo porque créeme que se soluciona, se puede llegar a solucionar. Entonces, yo lo que hago es que cuando yo me levanto por la mañana, todas las mañanas tengo un ritual. Y cuando me levanto por las mañanas, no miro el teléfono móvil en absoluto, no miro notificaciones, no miro redes sociales. Y como el desayuno es mi comida favorita del día, pues entonces decidí que todas las mañanas me iba a preparar el desayuno, bueno, con esmero, me iba a preparar algo que me gustase y me iba a permitir ese momento de sentarme y disfrutar del desayuno. Yo entiendo que si a lo mejor eres una persona que por la mañana pues tienes mucha prisa para ir a donde tengas que ir, a mí no me importa el levantarme 20 minutos antes si esos 20 minutos los voy a utilizar en disfrutar de desayunar tranquilamente, pero entiendo que si a lo mejor eres una persona que tiene mucha prisa por la mañana, pues a lo mejor esto del desayuno no es para ti, pero lo puedes utilizar en otras comidas. Y cuando me levanto por la mañana me tomo mi tiempo para desayunar, para estar presente en ese momento
Trato de ser consciente, de permitirme un momento de estar tranquila y de disfrutar de lo que estoy haciendo, de comer despacio, de disfrutar de los sabores. Como solo me permito tomar una taza de café al día, me compro un café que es bastante de buena calidad y trato de disfrutarlo y apreciar sus sabores. Enciendo un incienso, también me gusta encenderlo cuando hago esto. Y por supuesto que cuando me levanto por la mañana me vienen pensamientos intrusivos, claro que me vienen. Pero trato de dejarlos pasar, trato de no reprimirlos, pero tampoco dejarlos entrar. Simplemente entiendo que es por la mañana, que me van a venir esos pensamientos, porque mi cerebro pues es así, mi mente es así, y simplemente dejo que pasen, sin prestarle atención ni prestarle importancia. Y entiendo que tienen que pasar y no les doy su espacio. Y la segunda cosa que hago, que es muy importante, es que tienes que dejar de tomar café. A mí me gusta mucho el café, ¿vale? O sea, a mí me encanta el café, yo soy bastante cafetera y en mi época en la que no podía dormir solía tomarme 3, 4, 5 cafés al día, los que hiciera falta, porque estaba muy cansada. Llegaban las 9 de la mañana después de haberme levantado a las 5 y estaba que no podía más y me tenía que tomar un café. Y luego después de comer tenía que tomarme otro. Y luego después a la noche otro y así, y así, y así, y así. No tomes más cafés de la cuenta, ¿vale? O sea, si a lo mejor estás muy cansado porque ese día no has conseguido dormir mucho, a lo mejor un día puedes permitirte el tomarte un café más de la cuenta, pero yo te aconsejo que no te permitas más de un café al día, 2 como mucho si estás muy cansado. Y si haces esto, vas a notar que vas a estar más tranquilo a lo largo del día. La clave es en todo esto en el que tú alcances un nivel de tranquilidad a lo largo de tu día, que hagas las cosas de manera tranquila, que te tomes tu tiempo. Sé que parece una contradicción porque parece que cuanto más rápido vamos a abarcar más y vamos a ser más eficientes, pero si tú estás cansado y estás en un mal momento a nivel mental, no vas a ser eficiente. Entonces, si tú te relajas y haces las cosas de una manera tranquila, te tomas tu tiempo, eres consciente de tu alrededor, vas a funcionar mejor. Esto es así. Y vas a administrar mucho mejor tu tiempo. Te vas a dar cuenta que si te relajas un poco y vas más despacio, vas a ser capaz de llegar a todos los sitios que no llegabas cuando ibas a todo correr. Otra cosa que también recomiendo es lo que consumimos en redes sociales, por favor, ¿vale? O sea, el administrar nuestro tiempo de una manera sana y no perder el tiempo viendo contenido sin sentido, sin parar, sobre todo contenido que puede ser perjudicial o tóxico para nosotros. Creo que es importante que no tienes por qué dejar de utilizar internet ni las redes sociales, pero sí que aprendas a educar al algoritmo de tal forma que deje de mostrarte contenido que te pueda irritar. El contenido que nos irrita, el contenido que nos hace enfadar, es el que hace que reaccionemos más y estemos más tiempo consumiéndolo. Con lo cual, si tú educas al algoritmo mostrándote cosas que te generan emociones negativas, te vas a llenar de un montón de mensajes que te van a repercutir a nivel inconsciente. Y esto es una verdad. A veces pasamos mucho tiempo viendo cosas que no nos gustan o que nos alteran porque no podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Y tengo entendido que Facebook, cuando puso las reacciones en Facebook, que tú puedes reaccionar a una publicación o bien con un me gusta, o bien con un me encanta, o bien con un me entristece, o bien con un me enfada. Todo esto se hizo para demostrar que la gente reaccionaba más, curiosamente, a las publicaciones que les enfadaban más que a las publicaciones que les gustaban. Entonces, el contenido negativo
es adictivo. Es adictivo y es innegable. Entonces, sé consciente de ello, de lo que consumes, sé consciente de lo que estás viendo y sé consciente de cómo esto está afectando a ti, a tu mente. Pero bueno, yo creo que este tema ya es un poco más para otro vídeo sobre el tema de las redes sociales y cómo he dejado de consumir tantas redes sociales y cómo administro ahora mejor mi tiempo. Pero bueno, eso ya en otro vídeo hablaremos de esto. Y bueno, como apunte final quería añadir que efectivamente te va a volver a pasar, te vas a volver a despertar a las 5 de la mañana, pero si te ocurre, lo que tienes que hacer es intentar dormir. Sé que la tentación de levantarte y la energía que sientes en ese momento es muy grande, es muy, muy grande, pero tienes que hacer un esfuerzo por quedarte dormido, ¿vale? O sea, el esforzarte por dormirte, por quedarte ahí, es importante. Y sobre todo, repito, no te frustres. De verdad, si te has levantado ese día y has dormido mal, bueno, no pasa nada, mañana dormirás mejor. Pero no hagas una bola, ni hagas parches, ni te tomes 7 cafés, de verdad. O sea, eso es una rueda, es una rueda. Y te vas a dar cuenta que cuando duermes mejor, vas a necesitar menos café porque vas a tener más energía. Y cuando estás de mejor humor, de hecho, cuando te levantas por la mañana y estás de buen humor, curiosamente tienes más energía y estás más atento a las cosas y te das más cuenta de todo, eres mucho más eficiente. Así que si te gusta mucho el café, créeme que reducirlo no va a hacer que lo eches de menos. Y de hecho vas a apreciarlo más si solamente te haces estas restricciones de permitirte 2 cafés al día máximo. Vas a disfrutarlo todo mucho más. ¿Y cómo utilizar esta técnica de estar presente en el momento y en lo que estoy haciendo? No tiene por qué ser en el desayuno, como ya digo, que a lo mejor tu estilo de vida no te puedes permitir esto, pero sí que es importante que lo hagas. Quizás puede ser haciendo una actividad cotidiana, como puede ser lavar los platos, que estés en ese momento presente, que no estés escuchando música ni con tu diálogo interno pensando en aquella conversación que tuviste con fulanito que te dijo no sé qué y tú le dijiste tal, o ese evento que crees que va a pasar y que te genera mucho estrés y mucha ansiedad, o estar escuchando un podcast o escuchar música. O sea, no, déjate de todo eso, ¿vale? O sea, no nada de estímulos externos ni internos, ¿vale? Simplemente sé consciente de lo que estás haciendo. Si estás lavando los platos, sé consciente de que estás lavando los platos y tómate por lo menos un momento al día para hacer eso. O puede ser caminando, a lo mejor puede ser de camino a casa, de vuelta del trabajo o de estudiar o lo que sea. Y ir caminando sin música, sin podcast, simplemente escuchando lo que hay a tu alrededor, sin pensamientos, simplemente observando, simplemente observa las cosas que hay a tu alrededor, sin juzgarlas, sin analizarlas. Si ves un árbol, no pienses si ese árbol es bonito, si es feo, si ves 2 personas hablar, te encuentras 2 personas hablando, escucha el sonido de sus voces, pero no intentes centrarte en la conversación que están teniendo, no sé si me entiendes. Y simplemente permítete un momento al día para estar ahí, para ser 100% consciente de lo que estás haciendo. Y a mí me gusta decir que a veces 5 minutos valen, o 2 minutos, que no se trata del tiempo, ni te tienes que estar meditando durante 7 horas encima de una montaña para alcanzar la iluminación, ¿vale? O sea, yo creo que a veces 5 minutos pueden ser muy eficientes para solucionar muchas cosas en tu vida. Entonces, si empiezas a tener un
una actitud más tranquila, si empiezas a ser consciente de algunas de tus actividades, no tienen por qué ser todas, de algunas, es algo que a nivel inconsciente vas a poder trabajar. Y en mi caso, ya no tengo problemas para dormir. Sí que tengo algún día, como digo, que me puedo levantar a lo mejor a las 5 de la mañana, sobre todo días que he entrenado, que tengo la adrenalina a tope, que entonces sí que por la cuestión de la adrenalina me desvelo, pero sin embargo ya no he vuelto a tener problemas para dormir. Así que ya está, eso era lo que quería compartir contigo y si te animas a probarlo y te funciona, pues estupendo.